La conferencia de seguridad de Múnich, que terminó hace unos días en Alemania, hizo un balance, digamos, pesimista del nuevo orden global. El mundo ha entrado en un periodo de política de bola de demolición. La destrucción generalizada, en lugar de reformas cuidadosas y ajustes de políticas, está a la orden del día. Esta conferencia se hace anualmente desde 1963 y es el foro más importante del mundo sobre políticas de seguridad internacional. El año pasado, cuando apenas empezaba el segundo mandato de Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance se paró y ante los líderes de Europa regañó a todos los asistentes. El principal problema de Europa es Europa, les dijo. Vance arremetió contra la regulación digital europea, que afecta sobre todo a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, y calificó como un acto de censura cualquier intento de prohibir la participación política de los partidos de ultraderecha. Sobre ese discurso de Vance y la captura de la defensa de la libertad de expresión, les dejo en las notas del episodio esta videoreacción que hice el año pasado. En particular, Vance desestimó la idea de que a través de las redes sociales se estuviera difundiendo propaganda y desinformación que permitiera hackear la democracia. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Pues es que para empezar, si hay una democracia hackeada ahora mismo es la de él. En ese momento el foco de atención era Rumania. En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de ese país tomó una decisión sin precedentes y anuló la primera vuelta presidencial en la que había ganado el ultraderechista prorruso Călin Georgescu. El tribunal alegó una supuesta financiación ilegal y sobre todo una operación de influencia en TikTok coordinada y patrocinada por Rusia. Las elecciones se repitieron a mediados de 2025 con otros candidatos y las ganó Nicu Orban, un político considerado más cercano a Europa. Bajo la Ley de Servicios Digitales DSA, la Comisión Europea inició una investigación formal para determinar si TikTok había fallado en mitigar los riesgos de manipulación electoral. Y pues sin subestimar la posibilidad de la injerencia rusa, quedan bastante preguntas de hasta qué punto se justificó la intervención tan radical del Tribunal Constitucional rumano. Hermanito, ¿y usted sí vio que el señor Don Coronel dijo que prefería votar por un zapato antes que por el tigrillo? ¿Usted cree que si le recogemos firmas a un tenis bien bacano, lo ponemos ahí en el tarjetón, la Corte sí lo deja participar? Con ese antecedente, los líderes europeos se reunieron a comienzos de febrero en Múnich. Esta vez no vino J.D. Vance de parte de Estados Unidos, sino el secretario de Estado Marco Rubio, que con mejores modales también los regañó. Les recordó la caída del muro de Berlín y les dijo, no sean ingenuos. Date cuenta, amiga, de que el juego cambió. But the euphoria of this triumph led us to a dangerous delusion that we had entered, quote, the end of history. That every nation would now be a liberal democracy, that the ties formed by trade and by commerce alone would now replace nationhood, that the rules-based global order, an overused term, would now replace the national interest, and that we would now live in a world without borders where everyone became a citizen of the world. This was a foolish idea that ignored both human nature and it ignored the lessons of over 5,000 years of recorded human history. And it has cost us dearly. Para la Unión Europea, la política exterior de Estados Unidos actualmente es una política de bola de demolición por excelencia. La versión renovada de la doctrina Monroe o Donroe, en honor a Donald Trump, se caracteriza por un enfoque nacionalista, proteccionista y transaccional que prioriza los intereses propios sobre las alianzas tradicionales. Para construir algo nuevo, primero hay que dejarlo todo en ruinas. Y esto juega en el espejo de que las alianzas tradicionales que vienen desde la Segunda Guerra Mundial, que imponían con todas sus contradicciones, debilidades, hipocresía por momentos, que facilitaban un orden basado en el derecho internacional,
basado en los derechos humanos, basado en prácticas democráticas, que impulsaba, financiaba y hasta había diplomacia en esa dirección, ese campo se debilita. Entonces tenemos esos contrapesos donde uno se fortalece enormemente y otro se debilita. La presidenta de la Comisión Europea se sumó a otras voces que han hecho un llamado desde ese continente para adaptarse a este nuevo orden global y tener mayor independencia de Estados Unidos. The European way of life, our democracies, the democratic foundations, and the trust of our citizens is being challenged in new ways, on everything from territories to tariffs to tech regulations. Fundamentally, all of this points to a simple reality in today's fractured world. Europe must become more independent. There is no other choice. Es en este contexto donde la interferencia digital extranjera, FIMI, cuya definición abordamos en el primer episodio de esta serie, cobra mayor relevancia y pasa a primer plano. Según el Índice de Seguridad de Múnich, que rankea los riesgos globales para los países del G7, más Brasil, India, China y Sudáfrica, las campañas de desinformación saltaron al top 3, detrás de los ciberataques y las crisis económicas y fiscales. I believe we must urgently recalibrate the way we use our entire policy toolbox. Trade, finance, standards, data, critical infrastructure, tech platforms, and information. Europa está en un sándwich. Por un lado está Estados Unidos, que controla la infraestructura, lidera el desarrollo de la inteligencia artificial y quiere total libertad para sus compañías y menores restricciones para la moderación de contenidos en redes sociales. Por el otro lado está Rusia, que sigue pescando en río revuelto y no ha salido de la foto. Russia has proved its appetite for aggression, bringing terrible suffering to the Ukrainian people. Its hybrid threats extend across our continent, not just threatening our security, but tearing at our social contract, collaborating with populists who undermine our values, using disinformation to sow division, using cyber attacks and sabotage to disrupt our lives, and deepening the cost of living crisis. Ya no podemos quedarnos en esta idea del eje del mal. ¿Se acuerdan del Axis of Evil que hablábamos hace 2 décadas de Irán, Rusia, China rompiendo un orden liberal? Ahora se está rompiendo a distintos niveles. Paralelo al informe de Múnich, la Universidad IE de España hizo un diagnóstico de la geopolítica de la revolución digital. Acá también aparece la bola de demolición. Las tecnologías digitales ya no son facilitadores neutrales de la modernización económica, sino infraestructuras fundamentales a través de las cuales se ejerce el poder, se crean dependencias y se proyecta influencia estratégica. Caramba, no es verdad que yo tenga un problema con el celular, por Dios, si escasamente miro esto, de pronto el baby, pero yo qué voy a perder el tiempo. Mi amor, mira este video, Juan Gabriel está vivo, yo te lo he dicho, está vivo en Acapulco. En realidad, la tecnología nunca ha sido neutral, pero dejemos ese tema para otra conversación. El punto de la Universidad IE es que la transformación digital entró en una nueva fase. La competencia por el liderazgo tecnológico está erosionando la cooperación dentro de las instituciones internacionales y desencadenando conflictos comerciales. El poder político y estratégico está ahora incrustado en el entorno digital. Tenemos entonces un cóctel de problemas, un riesgo alto de manipulación y polarización en las redes sociales, cuyos sistemas de recomendación optimizan el contenido más ruidoso, más vehemente y que atiza las diferencias. El control sobre las plataformas puede ser utilizado por las potencias como un instrumento de coerción, y la imposibilidad de los países para hacer un control democrático a estos actores los deja en un estado de total impotencia. El Estado ya no tiene capacidad de soberanía frente a poderes que actúan globalmente con un músculo económico equivalente a los países más ricos del mundo, cada una de estas principales empresas con capacidad financiera para financiar campañas electorales, para hacer lobby en Washington y en Bruselas, son los principales
lobistas, para comprar medios o para hablarle y tener este gran metapoder que estaba hablando antes de instalar mensajes, sentidos comunes, transformaciones culturales. Sí. Entonces, este matrimonio, este poder de político, económico y comunicacional es sin paralelo. Y eso erosiona al poder del Estado. Ya el Estado, su soberanía se ve limitada. En los paneles de la conferencia de Múnich, algunos europarlamentarios conectaron el problema del riesgo de soberanía digital con la falta de espacio común. Ya no tenemos hechos compartidos. One aspect was not mentioned until now, and that is the basic thing, how we communicate inside of a society. And that is about social media. Because the biggest problem I see in democracies, in future democracies, is that we don't share anymore the same fact base. You can have a socialist offer, a green offer, an EPP offer, a liberal offer for solving a problem, but if you don't agree anymore on the facts, on the problem in a society, then you cannot have any more a public discourse about the way you do it. And that is a problem of fake news in social media. Y por supuesto la discusión aterriza al final en la pregunta por la regulación. ¿Por qué no hay más leyes? ¿Por qué no funcionan las que están? Why aren't you guys pushing harder for the algorithms in these tech companies? Why aren't you regulating them? Why don't you dare to stand up to them? We did a DSA heavily challenged by Vance last year here in this speech. In his speech here, we stick to this, and we want to guarantee that this modern form of communication is democracy friendly. Today, I would say it's not in line with our principle of democracy, this form of communication. Nobody's pushing so we have very to do a hard lot on this. to regulate it. La idea de que la regulación europea puede poner en cintura las plataformas en el nivel global se conoce como el efecto Bruselas. Sobre este tema hablé hace un tiempo en Buenos Aires con la profesora Mauricia Levesque. Les dejo en las notas del episodio esta entrevista. Y si bien en la regulación hay cosas positivas y hay que seguir buscando de qué manera se puede desarrollar y aplicar, también tiene limitaciones y sombras. Uno de los autores del informe de la Universidad IE lo pone en estos términos. La influencia regulatoria de Europa por sí sola es insuficiente para sostener el modelo de la Unión Europea en condiciones de una competencia geopolítica cada vez más intensa. Debe ir más allá de la influencia regulatoria pasiva y forjar activamente alianzas estratégicas con estados de ideas afines en todo el norte y el sur global. Los gigantes tecnológicos norteamericanos están felices con Trump, pero también saben que perder la confianza europea es a la postre un mal negocio. Por esa razón, en Múnich lanzaron con bombas y platillos una alianza entre varias compañías, entre las que están, por ejemplo, Microsoft, Anthropic, Amazon Web Services, Google y Nokia. Sí, yo también me acabo de enterar de que Nokia todavía existe. Our fundamental message is we are working together to ensure that technology can move across borders, that we will stand up for common principles like ethical governance, secure technology, support for the rule of law, and protection of data. I think we can and will be a force to keep the world connected. And I think this is a time when that kind of connection is essential. A estas alturas hará falta algo más que buenas intenciones e informes de transparencia para calmar las aguas. La política de pragmatismo político y pocos amigos de Estados Unidos, sumado al poder de estas compañías, abre una pregunta existencial para Europa. La interferencia digital extranjera FIMI es más que un juego digital de espías y conspiradores. O es eso, pero también esta bola de demolición digital. Como dijo una profesora del Hertie School en un balance que se hizo después de la conferencia de Múnich, más que tener un arsenal nuclear hay que empezar por garantizar que las elecciones de cada país sean libres y democráticas. How do we get our digital sovereignty back? Isn't the loss of our digital sovereignty exposing us to the threat which is basically interference in our elections? And the fact that far-right parties may win in France, in Budapest, in other, Moldova just bought their elections back. But isn't that the threat? Because once these parties are in power, we're actually going to unravel from within. And that is first an economic question, who builds the platforms that we're using for our digital activities? And then it is a question of how effective are we to push back against interference in the domestic institutions. And I really, if I had one thing to pick, where I really think we need to up our game very, very quickly. It's not the nuclear arsenal. It is making sure our elections stay free from interference, because they're not. Compañeros,
Como yo lo he dicho, debemos revivir a Telecom, a Cudecom, a sus aliadas locales. Debemos tener vías y veredas digitales propias. Debemos tener nuestra propia cloud. Debemos tener inteligencia artificial y artificial. Debemos tener un microchip autóctono. Debemos tener una Internet incluyente, despojada de los intereses del imperio neoliberal.